En este rincón apartado de los temas de la literatura, llamado Poemas y Poetas, los escritores Francisco Cataño y Francisco Escalice recorren las liras de las máximas plumas del verso. Hoy declamamos a Charles Baudelaire. Si el estupro, el veneno, el puñal, el incendio no han bordado hasta ahora con alegres dibujos el bacanal cañamazo que llamamos destino, es porque a nuestras almas les falta atrevimiento. Pero entre los chacales, las panteras, los linces, el mono, el alacrán, los buitres y las serpientes, esos monstruos que aúllan, que gritan o se arrastran, en la casa de fieras infamante del vicio, hay uno, el más malvado, el más inmundo y feo, aunque no hace aspavientos ni lanza agudos gritos, gustosamente haría de la tierra un despojo y en un largo bostezo el mundo embulliría. Es el aburrimiento. Con lágrimas fingidas imagina un cadalso mientras fuma en su pipa. Tú conoces, lector, a este monstruo tan tierno, mi hipócrita lector, semejante y hermano. Buenos días, tardes, noches. Según corresponda. ¿Cómo estamos, Fran? Bien. Estaba pensando que estamos por tratar al verdadero último romántico, algo que se dice mucho hoy en día. Ese último romántico, esa, no es el León esa santafesino. idealización. Este es el real, este es el auténtico, por lo menos en lo que a poesía respecta. Bueno, veníamos de tratar justamente a otro romántico, uno muy exacerbado como era Poe, y ahora tenemos ni más ni menos al Poe europeo, diríamos. Sí. En sus propias palabras, digamos, encontró, de hecho, en Poe un alma gemela que no se esperaba y va a marcar un poco también la vida de Charles Pierre Baudelaire. Perdón por mi italiano, que mi francés es imperdonable. Perdone mi francés. Claro. Sí, bueno, uno de los poetas en los que Poe ha tenido muchísima influencia. Uh-huh. De hecho, como decíamos, Baudelaire es otro, al igual que Poe, el último romántico y un simbolista. Claro. Y bueno, nada, digamos, marca una época de cambio, ¿no? De una cosa a la otra. Ya se veía en Poe, como dijimos en el capítulo pasado, pero en Baudelaire ya es mucho más marcado, por lo menos en mi opinión. Claro. Si hablábamos de un romanticismo oscuro en el caso de Poe, principalmente en sus últimos poemarios y en la segunda mitad de su corta vida, en Baudelaire es algo todavía más radicalizado. La figura del poeta impecable, del símbolo de la palabra sobre la emoción, o sea, ya directamente es la antiestética en su forma más pura, dentro de la poesía al menos, por cuanto, principalmente en su obra más trascendental, que es Las Flores del Mal, supone un nivel de escándalo ya directamente. De hecho, sí, bueno, justamente sí. va a estar marcado, además de las traducciones de las narraciones extraordinarias, como él mismo lo llamó, de Edgar Allan Poe, por esta obra maldita, ya desde el propio nombre, que también va a ser precursor de esta denominación, por lo menos en lo que la poesía refiere, de lo que es el malditismo, por decirlo de alguna manera, digamos. En medio de un siglo que obviamente da muchísimo que hablar, como es el siglo XIX, en plena urbe, en plena industrialización, ahí metido de sopetón, como quien dice, en la más grande de las ciudades en ese sentido, digamos, la cuna de la Revolución francesa, justamente, con ideas que cuanto menos van a ser criticables, ¿no? Baudelaire vivió una época de cambio, digamos, muy marcada, como decías vos, el paso a la urbanización de Francia, plena revolución industrial,
tiempos muy agitados, y un poco termina siendo una encarnación de este cambio. También un poco, él era muy, muy crítico de la burguesía de la época. Uh-huh. Y un poco conservador en ese sentido, Sí. digamos, criticaba mucho este pasaje, ¿no? de la industrialización, de un París con reformas urbanas muy importantes. Muy melancólicas también, que es una palabra junto a la palabra decadencia que mencionábamos antes a propósito de Poe, muy clave en Baudelaire en este caso. Hay una cosa, evidentemente, bueno, de tradicionalismo, de conservadurismo, como vos decís, de negación también de todo lo que en ese entonces podía parecerse a una democracia más o menos consolidada, ni hablar de una democracia de masas que vendría más adelante en la historia. Pero afronta el modernismo, de hecho le va a dar nombre al modernismo de alguna manera, también con esa angustia, con el spleen en París, del que vamos a leer también un poco, porque obviamente va a estar volcado en su obra. Pero bueno, en este sentido, Baudelaire es, si Poe ya era evidentemente un sujeto de su época, Baudelaire lo que va a intentar hacer es ser la carne de su época, encarnar una protesta, pero también una asimilación de una modernidad que justamente deja su amada aristocracia. En Poe había ciertas dudas sobre sus posturas capaz políticas, por otro contexto, evidentemente, porque es estadounidense, pero en Baudelaire está muy marcado, digamos, la cuestión de añorar una aristocracia, de negar la democracia, que mal estaba empezando a asomarse. Sí. Por lo menos en las grandes urbes. Después, bueno, el colonialismo ya es otra historia, evidentemente, bien conocida al día de hoy. Pero va a tratar de tomar de la angustia y el vértigo que genera esa modernidad, algo para sí, para su obra, desde un lugar, bueno, él era crítico de arte, en ese sentido tenía un hábito crítico capaz mucho más amplio que en el caso de Poe, que simplemente se limitaba, exquisitamente, pero se limitaba a la poesía, a la literatura. Él va a tomar todas las artes como una expresión también del sujeto moderno en todas sus paradojas. Sí, y Baudelaire tiene una cuestión ya bastante marcada en el hecho de Baudelaire le habla al sujeto en particular. También esta cuestión se ve un poco en su obra contraria a las masas. Uh-huh. Digamos, Baudelaire no busca verdades universales, sino que más bien busca expresar su propia visión de las cosas, ¿no? Con conciencia de que es una visión propia y no hay una búsqueda de algún, digamos, desde un punto de vista filosófico, ¿no? La búsqueda de algún saber universal, ¿no? Que atañe a todas las personas sino más bien desde lo particular. Claro, bueno, en Poe veíamos también un sentido de una reivindicación metafísica en torno a lo que fue antes la Ilustración. Justamente el pensamiento de un Baudelaire, por ejemplo, y de muchos contemporáneos, va a ser contraria a la Ilustración, contraria a la idea que incluso se puede escuchar hoy en día de esta revolución gloriosa que fue la Revolución Francesa, que ya en algunos contemporáneos, o sea, fines del siglo anterior a Baudelaire, el siglo XVIII, se podía ver con más o con menos dejos de revolución real, con más o menos republicanismo, pero esto Baudelaire lo va a desdeñar desde el primer momento, a raíz de un pensador contemporáneo a la revolución, Joseph de Maistre,
que justamente, bueno, va a hablar muy en contra, digamos, de toda descentralización del poder, básicamente, así hablando un poco ya de política. De toda posibilidad del origen del poder en algo que no sea Dios, que no reivindique, digamos, la monarquía, el statu quo, digamos, que venía conociendo Europa hacia allá, bueno, siglos. Básicamente en toda la en toda la Edad Media. Claro, sí. Con más o con menos matices, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, Pero este vértigo, porque evidentemente era un primer vértigo que ahora, bueno, como lo tenemos asimilado de alguna manera, porque nuestro propio tiempo también supone un vértigo cambiante, convulso, mucho más exagerado inclusive, en algunos sentidos, el sujeto moderno se ve ante esa realidad, ante ese vértigo, y ante esa angustia, ante ese spleen, como lo va a llamar también Baudelaire y algunos otros también, donde el sujeto, bueno, pierde poder y tiene que reubicarse, digamos, a través del arte como hacedor también de su tiempo. Sí, la famosa, una palabra francesa que se usa mucho para describir a Baudelaire, que es trouble. No me van a disculpar la pronunciación, pero básicamente es un poco esto: disturbio, desorden, claro. Una agitación tumultuosa, esta cosa de una masa desplazada y perdida y en constante cambio. Claro. Bueno, recordemos que también a nivel político y filosófico y sociológico, porque también surge la sociología en ese entonces, va a haber un caudal tan inmenso de corrientes filosófico-políticas. Y una palabra que me gustó mucho asociada a Baudelaire sobre este tema es la palabra filosofastro, por ejemplo. Va a tener un sentido crítico bastante particular, justamente desde el punto de partida que mencionaba recién, sobre el rol que verdaderamente tiene la filosofía en la vida, en esa modernidad. Bueno, esa es la época en la que surgen los anarquismos, los marxismos, materialismos, el positivismo, por otra parte, bañado de un optimismo que obviamente un personaje como Baudelaire va a despreciar a las anchas, y que después se va a reafirmar un poco porque, recordemos, bueno, es una Europa convulsionada, sí, pero en general con un sentido de optimismo que no se ubica mucho en lo que es el pensamiento imperante o lo que tenemos por sabido en la distancia del tiempo como el pensamiento imperante. Claro. Hay una crisis del catolicismo, de la espiritualidad, del sujeto, del individuo, que obviamente se asienta muchísimo más en el siglo pasado, donde ya, digamos, la persona, la carne del poder, digamos, de la época, va pasando de mano en mano, y un poco ese vacío de poder de relativizarlo, ¿no? Porque obviamente estamos hablando ciertamente de que antes no había cierta duda, no había lugar a duda de que el poder venía de arriba, de un poder que fuera transmundano, dado por los periodos de gobierno que ejercía un gobernante, de golpe con la democracia y digamos, también se acorta, ¿no? El cambio entre que el poder lo ostente uno o lo ostente otro. Entonces eso genera un poco más, digamos, esta convulsión de la que también, bueno, hablo de leer, digamos, y critica. Claro. Sí, no, y en ese sentido la poesía va a tomar un lugar preponderante, activo. Va a definir, en el caso de Baudelaire, esta modernidad desde sus propios sesgos, como decíamos recién, desde esta cuestión decadente, más no progresista, evidentemente, en términos más modernos, más actuales, si se quiere, sino desde un lugar de, bueno, hay que reivindicar una aristocracia que fue puesta en vilo en pos de este republicanismo que, por lo menos desde el lugar de Baudelaire, obviamente va a dar que hablar,
Y va a dar que hablar incluso desde lo revolucionario, desde el otro extremo de, este republicanismo, cuanto menos, se queda flojo en una visión más radical hacia el otro extremo del espectro político. Sí, a ver, supuesto. de hecho, visto con el diario de hoy, esta crítica a la burguesía y a ciertos estándares de poder que hoy están más afianzados, podría sonar hasta progresista, cuando en realidad era todo lo contrario, digamos, era un poco más tirado al conservadurismo. Tal cual. Sí, sí. Bueno, todo esto obviamente ya visto de antemano con una visión neurocentrista, como se puede decir ahora, que en ese momento, bueno, estaba totalmente dada por sentado, en todo caso. El siglo XIX es Europa y no sale de ahí. Pero bueno, vamos a leer primero un poema justamente que va a intentar retratar muy a su modo Baudelaire esa París, esa imagen de París específicamente. Y seguimos con la charla. Perfecto. Bueno, este se llama El Sol, corresponde a justamente una sección de su obra llamada Cuadros Parisienses, y dice: por el antiguo barrio de casuchas que ocultan las persianas cobijo de secretas lujurias, cuando el sol implacable fuertemente golpea la ciudad y los campos, las tejas y las mieses, salgo solo a entregarme a mi insólita esgrima, husmeo en los rincones el azar de la rima, tropiezo en las palabras como en el empedrado, y a veces doy con versos largo tiempo soñados. Este padre nutricio, hostil de las clorosis, que va llenando del campo de versos y de rosas, evapora las penas que se elevan al cielo y rellena de miel cerebros y colmenas. Él es el que remoza a quien lleva muletas y le hace alegre y dulce igual que una muchacha, el que ordena a las mieses crecer y madurar en el alma inmortal que ansía florecer. Cuando como un poeta desciende a las ciudades, ennoblece la suerte de las cosas más viles, y lo mismo que un rey sin ruido y sin lacayos, igual entra en palacios que en pobres hospitales. Hay como una mirada así un poco panorámica a partir de... Bueno, se dota un poco de esta ubicuidad, de esta cuestión de estar en todas partes, desde el astro, ¿no? Del sol, evidentemente. Sí. Como el nombre lo indica. También para mí hay una cuestión de estar en todas partes, pero no estar en todas partes de la misma forma. Uh-huh. Digamos, hay como una distinción, de hecho casi una cuestión más reivindicativa de lo que es el campo y la naturaleza frente a la ciudad, ¿no? Digamos, uh-huh. cómo se presenta el sol en cada uno de los escenarios. Sí, que al final el sol pega en todas partes, sí. Sí, así a grosso modo. Obviamente lo que dice Poe es mucho más estético, mucho más bello, pero sí, lo que presenta, digamos, la imagen que presenta es esa. Bien. Sí, teniendo... Bueno, sí. No, que no quería dejar de mencionarlo. Hubo en la época de Baudelaire, una renovación urbana de París que estuvo impulsada por Haussmann, uh-huh. que era un ministro francés. Y bueno, creo que este poema ejemplifica un poco eso y un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Uh-huh. de un París que sale digamos, de lo rural y se va hacia lo urbano, que Baudelaire vivió esa transición bastante en carne propia. Bien. Sí, bueno, ahí justamente vemos como ya menciona al poeta, que es un tema recurrente, justamente
al poeta en cuanto carne de su época, en cuanto posibilidad de encarnar las artes todas, porque la poesía la entiende en un sentido muy amplio. Sí. No simplemente son versos, no simplemente son sentimientos, emociones, subjetividades, si se quiere, sino que es una especie de culminación entre el objeto y el sujeto del arte. Esta típica dicotomía entre el espectador, esta idea más bien posmoderna, bueno, un poco de el arte está en los ojos de quien la mira. Sí. En Baudelaire, en esa época, digamos, hay una ensimismación, si se quiere, de ambas facetas. Y eso lo que lo va a abrir un poco a una doctrina específica que le va a dar nombre con el dandismo, si se quiere, con un estilo de vida, con una forma, con una presencia, un porte que van a hacer del sujeto, del poeta idealmente, un arte de su propia época. Claro. Sí, bueno, esta cosa de digamos, un poco hablarle al lector en particular, digamos, a la persona en particular. De hecho, se ve en el primer poema que está dedicado totalmente al lector. Uh-huh. Y esta cuestión que está muy ligada, totalmente ligada a la modernidad, en Claro. el que el autor no puede ir más allá de su propia visión de las cosas. Uh-huh. Y a su vez el lector no puede interpretar digamos, algo que no que vaya más allá de la propia visión del lector, digamos. Hay casi que diría un problema no sería un problema, pero hay una cuestión de comunicación ahí, claro, de cómo y a quién se le habla. Claro, bueno, mencionar que ese poema al lector justamente inaugura Las flores del mal, claro, de Baudelaire, sí. Y ya hay una cuestión despreciativa sobre el lector, o sea, el receptor del arte poético en este caso, como una vara, como un principio, como un barómetro, si se quiere, que mida la grandeza o no, elocuencia o no de tal o cual producción en tanto poética. Sí. Que eso lo va a seguir profundizando todo el simbolismo con el resto de nombres, tanto de poetas malditos tal cual, como simbolistas en general. Rimbaud, Mallarmé, Valéry, que es el que le da nombre a los poetas malditos, y otros tantos quizás más secundarios que igualmente les toca vivir en ese contexto y están profundamente atravesados por ello. Bueno, el siguiente poema me parece que va un poco más a la intimidad, si se quiere, de Baudelaire y de un objeto, con todas las letras y con todo el respeto que supone también implícitamente, el objeto de quizás uno de los más arduos de su poesía, que son las mujeres, evidentemente. Ya vamos a ver bien por qué. Este poema se llama justamente Mujeres condenadas y dice: tumbadas en la arena, cual pensativas reses, dirigen sus miradas al límite del ponto, y sus pies que se buscan, sus manos que se enlazan, tienen dulces desmayos y temblores amargos. Hay unas que prefieren las largas confidencias en el centro de un bosque donde canta un arroyo. Balbucean amores de tímidas infancias y graban corazones en los árboles tiernos. Las otras, como monjas, andan serias y lentas a través de las rocas llenas de apariciones, donde vio San Antonio surgir como una lava las tentadoras, los tentadores pechos desnudos y bermejos. Hay quienes, alumbradas por teas goteantes, en la callada cueva de un viejo antropagano, te piden que les cures sus fiebres aulladoras, oh Baco que adormeces remordimientos viejos. No faltan las que llevan al cuello escapularios y escondiendo una fusta bajo las largas faldas, confunden en el bosque solitario y nocturno
la espuma del deleite y el llanto del tormento. Oh mártires, oh vírgenes, oh monstruos, oh demonios, despreciadoras grandes de realidad toda, ansiosas de infinito, lascivas y devotas, horas llenas de gritos, horas llenas de llantos. Conozco vuestro infierno, porque allí os he seguido. Os amo, hermanas mías, y al tiempo os compadezco. Por vuestra pena oculta, vuestra sed insatisfecha, y las urnas de amor que colman vuestros pechos. Como decía, las mujeres, en todas sus formas, y sin tapujo, francamente, honestamente va a ser en ese sentido, una poesía también muy visceral, la de Baudelaire, principalmente en Las Flores del Mal. Pero las mujeres tienen una relevancia también desde la bohemia, desde la noche, que va a marcar un poco el malditismo del que va a hablar Baudelaire, que en caso de Baudelaire, que es precursor de esta denominación que siempre decimos de poeta maldito, lo va a encarnar un poco desde su lugar y sin querer le va a dar nombre a esos poetas malditos que después en su ensayo justamente homónimo Por Verlaine va a denominar a sus primeros conocidos que van a tener estos rasgos. Sí, entrar en esa categoría. Estos rasgos de la bohemia, estos rasgos de la decadencia, estos rasgos de la promiscuidad inclusive, sí. Y de encontrar un poco en ese exceso, a mi parecer incluso un poco tímido si se quiere, un refugio a esa modernidad que hablábamos antes. Sí, yo creo que en digamos, esta cuestión decadentista de también encontrar en el pecado, si se quiere, como decís vos, un refugio y una salida, así sea transitoria, a todo lo convulsionado que la convulsión de la vida. Uh-huh. Y bueno, acá justamente en este poema se ve, digamos, se ve enteramente la bohemia, lo oculto, ¿no? Lo que está un poco por debajo de las apariencias. En este caso, bueno, uh-huh. en las mujeres que las presenta un poco como con cierta represión de determinados como instintos o ni más que instintos, deseos claro. propios. Bueno, digamos, todo esto está muy, muy presente en su obra y en su vida, ¿no? Porque Baudelaire claro. no renegó de ningún vicio, digamos. No, en principio no. Además fue marcado por la enfermedad de transmisión sexual. Sí. La sífilis, si no mal recuerdo. Sí, de hecho fue su causa de muerte, ¿no? Que también, bueno, poemas como este, por ejemplo, y algunos otros, marcan un poco una cosa capaz en principio depreciativa, pero incluso en algunos casos, no solamente en Baudelaire, sino en algunos contemporáneos, hay una cuestión con la sexualidad y el erotismo que casi, te diría, se adelantan, por lo menos en lo que a intimidad se refiere, a posturas que bien podrían ser con el tiempo marcadas de feministas. Sí, pero sí. Hay algo de eso también. Desde un lugar distinto, un lugar de liberalización, de libertinaje, que es una liberalización evidentemente de la moral judeocristiana. Totalmente. Que también va a marcar, como vamos a ver, esta denominación del maldito, del poeta que de hecho, como en el caso de Baudelaire, era católico. No sabemos qué tan practicante, evidentemente, no sabemos qué relación tenía con su catolicismo, pero de cuna, si se quiere, se vio también entroncado con la modernidad desde el lugar de esta modernidad no representa mi credo, no representa lo que soy, pero se enarbola con las banderas del catolicismo. De hecho, seguramente... Porque sigue persistiendo en la posibilidad de
de esa realidad transmundana, de esa trascendencia, pese a que la realidad, como vamos a ver capaz más en detalle en una segunda parte del podcast, va hacia todo lo contrario. No, sí, pero de hecho seguramente vamos a profundizar más en la segunda parte, pero la visión del pecado o del mal que mantiene Baudelaire desde un punto de vista filosófico no sale del todo de una lógica católica. Uh-huh. Pasa que Baudelaire lo pone en otro lugar, sí. ¿no? Pero, digamos, un poco busca la belleza en eso, ¿no? Como bien lo dice el título de su poemario, Las flores del mal. Claro. Pero la definición en sí está totalmente contenida en un canon católico, digamos. Bien. Sí, por más que después los malditos así en general no sean todos católicos, no sean estrictamente católicos, pero como precursor de esa idea, de esa decadencia y de ese simbolismo, marca un poco el pulso de lo que es maldito o no. Que dicho sea de paso, ya hemos tratado con algunos malditos póstumos posteriores, como puede ser Pessoa, como puede ser Pizarnik, que obviamente ya hablamos de su vida y un poco siguieron ese pulso canónico, si se quiere, de esa casi, en ese sentido, nueva religión que es el malditismo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya para cerrar el programa de hoy y seguir con Baudelaire la semana próxima, si te parece, leemos de corrido los dos últimos poemas elegidos. Este se llama Remordimiento póstumo. Ya vemos ahí el tema del remordimiento, incluso en las palabras al lector que habías leído al principio, estaba presente este sentimiento puntualmente, que también da para desarrollarlo más adelante. El poema dice: Mi bella tenebrosa, cuando duermas debajo de una bóveda oscura labrada negro mármol, y cuando ya no tengas por casa y por alcoba más que un húmedo nicho y una profunda fosa. Cuando la piedra oprima tu pecho temeroso y tus caderas blandas por un ocio hechicero e impida al corazón sus ansias y latidos y a tus pies emprender su curso aventurero. La tumba confidente de mi sueño infinito, porque la tumba siempre comprenderá al poeta. En esas largas noches donde el sueño es proscrito, te dirá: ¿de qué os sirve, cortesana imperfecta, no haber sabido antes cuánto lloran los muertos? Y te roerá el gusano como un remordimiento. Acá la otra figura que se repite mucho, y vamos a tratarla la semana próxima, es el poeta. Sí, evidentemente. Sí, evidentemente. Y vamos con una otra figura que se repite mucho en la poesía. Uh-huh. Me pareció simpático para terminar el capítulo, que es el gato. Sí. Es un ícono también parisiense, inclusive, no solamente en ese siglo, sino en el siguiente. Yo creo que sí, para quien quiera dedicarse a la poesía, lo primero que tiene que hacer es adoptar un gato, y de ahí... Uno callejero, si es posible. Sí. Y de ahí el resto viene solo. Muy bien. Despide su pelaje pardo y rubio, un aroma tan dulce que una noche me dejó embalsamado por haberlo una vez solamente acariciado. Es el alma familiar de la casa, él juzga, él preside y él inspira. Cuanto sucede dentro de su imperio, ¿será quizás su nada? ¿Será un dios? Cuando mis ojos dóciles se vuelven, atraídos como el hierro al imán, hacia el gato tan amable y querido, y al que observo también dentro de mí, asombrado y atónito descubro el fuego de sus pálidas pupilas, ópalos vivos, encendidos faros, que me están contemplando fijamente. Perfecto. Hermosas palabras a este animal tan icónico. A un pequeño animal, sí.
que como decimos es justamente un icono de la bohemia también. Sí, de hecho no lo mencionamos, se dice que Poe, el gato de Poe, era quien le dictaba los escritos, porque Sí. él escribía con el gato en el hombro. Sí, sí. Y yo me lo creo totalmente, por lo menos a nivel Sí, personal. no, y es verdad que la fascinación por los gatos debe ser genética de los poetas, porque Borges, Cortázar, de Pizarnik no sé, pero tampoco me sorprendería que tuvieran un gato y que lo tuvieran en esa gran alta estima. Sí. En el caso de Cortázar es explícito porque de hecho escribe mucho al respecto también. Pero bueno, por hoy estamos cumplidos, cerramos esta primera parte de Baudelaire. Terminaremos algunos temas ya en la segunda parte la semana que viene. Por el momento nos despedimos. Bueno, ya el programa que sigue cerrará también esta temporada, así que esperemos poder cumplir con ese propósito de cerrar también el año, se ha dicho de paso. Tal cual. Bueno, muchas gracias por escuchar. Nos estaremos encontrando la semana próxima. Adiós. Adiós. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube ULP TV para seguir incursionando en la literatura promocionada por el equipo de lectores de la Universidad de La Punta.